por el tiempo. Recientemente ha sido usted elegido como director ejecutivo de Alacero y la primera pregunta que quería preguntar es cuál es su primer reto en frente a la organización. Bueno, es un gran desafío liderar Alacero. Estoy convencido que este tipo de organizaciones o asociaciones a nivel local, pero también a nivel regional, tienen estos años que van a venir un desafío muy grande para vincular todos los temas de la agenda entre el sector privado y público, especialmente en un sector como el siderúrgico, y con una agenda muy desafiante de mercados y también de social y ambiental. ¿Qué medidas hay que tomar para impulsar el consumo de acero post-COVID? Vamos directamente relacionado la siderurgia al periodo ya post-COVID. ¿Se viene recuperando ya la demanda y el consumo en Latinoamérica? ¿Cómo lo ve usted en corto plazo? Bueno, el consumo y la producción de acero, por supuesto, se vieron afectadas en la pandemia. En 2020, una caída a partir del mes de abril, mayo, muy fuerte en países que llegó a caer hasta 40, 50% de la producción. Eso, como tú sabes, es un desafío operacional para este tipo de industrias y para toda su cadena de valor que trabaja con pedidos en la fase inicial de la producción y que trabaja con un stock intermedio. Todos esos indicadores y esos stocks, producto de este parate, se vieron muy estresados. Pero luego, bueno, el 2020 nos mostró una curva en V de recuperación del consumo primero y luego de la producción. Entonces, si bien hubo meses de caída en Latinoamérica del 30%, 40% entre abril y mayo, luego el último cuatrimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021 siguen mostrando una recuperación, a punto tal que hoy ya estamos produciendo y consumiendo acero en la región prácticamente al mismo nivel o un poco más, al 5% adicional versus 2019. Eso es muy alentador, aunque todavía falta en la región esperar la evolución de las vacunaciones y todas las medidas fiscales y también de movilidad que están tomando nuestros gobiernos. Todavía no está muy claro esa curva del 2021, con lo cual somos cautos para lo que va a ser los niveles de producción de este año, si bien es esperanzador ya ver una recuperación. ¿Cuándo espera que se encuentre un equilibrio entre los términos de oferta y la demanda de este año? Bueno, yo creo que hasta fin de año la situación aparentemente va a parecer bastante estable respecto de lo que se ve el primer trimestre. El primer trimestre de 2021 ya mostró un tanto consumo como demanda alrededor del 15-17% versus el mismo periodo del 2020. Si consideramos hasta marzo, todavía no había efecto de la pandemia en 2020, con lo cual es un nivel muy razonable. Recién en abril, todavía los números comparativos de año contra año, entre abril y marzo se van a seguir viendo afectados por eso, ese parate en B, pero calculamos que el 2021, si lo proyectamos en producción y consumo, va a estar aproximadamente entre un 10, un 15%, dependiendo del país, pero la región va a estar en esos niveles contra 2020, a pesar del efecto en B, ya va a haber un nivel de producción que está todavía muy lejos, está lejos de los mejores años, 2013, que por ahí fueron años los más recientes de muy buenos niveles productivos y de consumo, pero sí ya estamos viendo niveles de producción más estables, que como decía, van a estar todavía sujetos a los lockdowns que pudiera haber eventualmente, y eso va a estar muy ligado al ritmo de vacunación y a la aparición de nuevas cepas y al control que tengan estos gobiernos de las pandemias. ¿Cómo afecta a corto plazo la desmesurada subida de los precios del acero sobre la recuperación de la demanda en los países de la región? Bueno, obviamente que como cualquier curva o cualquier efecto de precios, demanda, oferta, se están viendo afectados. La realidad es que, como comentaba, afortunadamente lo peor ya pasó, que fue ese descalce de producción y consumo. El consumo levantó demasiado rápido y todas las plantas que habían estado parando para adaptarse a esa nueva demanda tuvieron que volver a arrancar. Eso hizo que los stocks intermedios de la cadena se vieran estresados.
y producto también de toda la subida de los commodities en el mundo, más allá del acero, esos dos efectos hicieron que los precios hoy, principalmente de las materias primas como el carbón, el mineral de hierro, estuvieran elevándose a niveles récord, y sumado, como decía, al efecto propiamente dicho de la oferta y demanda producto de la pandemia y el efecto en B de la recuperación, hicieron que hoy estemos en la situación que estamos encontrándonos. Entonces, aparentemente todo indica que por producto de todos los movimientos de consumo y oferta del mundo, esto seguirá aparentemente bastante parecido a lo que se vio el primer trimestre hasta fin de año. Y esperamos que el 2022 ya encuentre un consumo mucho más real, con stocks de la cadena estabilizados, que los consumos, dependiendo de los sectores, de construcción, de manufacturas, de automotriz, de línea blanca, el agro, ya encuentren una situación mucho más real, quizás menos sesgada por todos los incentivos fiscales de consumo que dieron los gobiernos, quizás menos sesgada por esa especulación de los precios, y 2022 probablemente va a ser un año mucho más normal que el 2021 en cuanto a oferta, demanda y precios. Si podríamos un poquito especificar, la demanda ha vuelto a niveles anteriores a la pandemia en América Latina, pero ¿para qué productos ahora mismo se puede hablar de una escasez? No, por todo lo que estuvimos relevando con nuestros secretarios regionales, tanto en Brasil, Colombia, Argentina, México y en el resto de la región, como decía, esa parte ya pasó. Ese estrés de los stocks intermedios que produjo alguna demora en las entregas fue más que nada en los últimos meses del 2020. Hoy ya el 2021 afortunadamente nos encuentra en un momento donde la producción y el consumo ya están alineados, como decía. Si uno toma el primer trimestre o cuatrimestre, incluso del 2021, el consumo crece 17% y la producción de laminados de acero también crece 16,9% en la región. Entonces ya están estabilizadas las curvas de producción y consumo. Entonces, más allá de algún caso puntual que pueda haber y que se atiende puntualmente, hoy los grandes productores de acero en la región y toda su cadena de valor, y como digo, los stocks intermedios, que son lo más importante, que amortiguan esos cambios, ya están estabilizados. Otro de los temas que se ha comentado mucho en los últimos años por parte del acero son las inversiones chinas. ¿Estas en Latinoamérica creen una dependencia político-económica que limite la protección contra el flujo de acero importado de China? Yo diría que esa cuestión hay que mirarla más en el mediano y largo plazo. No hay que dejarse llevar por la coyuntura actual, que siempre la coyuntura en ese tipo de temas puede llegar a sesgar una visión que debe ser de mediano y largo plazo, que es estratégica, que es geopolítica, por supuesto, y más aún ahora con la pandemia, ¿no? Ahora creo que cualquier decisión o cualquier análisis que se pueda hacer hoy, con todo lo que ha ocurrido en sus últimos 15 meses, debemos tener el doble de cuidado para sacar conclusiones apresuradas, dado que hoy todas las variables del mundo se han puesto en jaque. Todos los países están tratando de aún todavía salir, especialmente en Latinoamérica, que viene un poco atrasada, aún esperando salir de esta pandemia. Yo creo que el 2022, como decíamos en la pregunta anterior, cuando nos encuentre en un año más normal, digámosle entre comillas, en términos de movilidad, en términos de vacunación, por supuesto, y por ende en términos de producción y consumo, considerando que son todos, que es un commodity, que todos los sectores que consumen acero son muy importantes para nuestras economías. Ahí sí creo que vamos a poder analizar más detenidamente todo lo que es esa cuestión geopolítica. Por supuesto que sí, siempre tenemos que recordar y trabajar con nuestros gobiernos, y esto lo digo desde el sector privado, trabajar con nuestros gobiernos para que cualquier inversión en Latinoamérica sea destinada para el bienestar de nuestros productores y segundo, y más aún, de nuestras sociedades. Entonces, en ese sentido, cualquier inversión extranjera directa es buena. Por supuesto que tiene que ser principalmente primando y priorizando los intereses de nuestra región, que va a estar más golpeada que antes, incluso después de la pandemia. Entonces, más que nunca, necesitamos que nuestros gobernantes, junto con el input del sector privado, que tiene claro cómo y dónde invertir, logren encontrar esos socios estratégicos para producir eventualmente más acero latinoamericano y ahora mucho más acero verde, como le decimos, más acero sustentable, que proteja el medio ambiente, que es lo que hoy todos los productores de acero tienen en la agenda primordial.
Si China impone un arancel a las exportaciones sobre determinados tipos de acero, ¿cómo afectaría esto al mercado siderúrgico ahora mismo latinoamericano? Bueno, todavía las importaciones son un factor a estar alerta en Latinoamérica. Las importaciones de acero, y no solo de acero directo, sino de acero también indirecto, de productos fabricados con acero. Tú sabes, tú, que hace unos años hemos hecho un estudio en Alacero y que ahora estamos actualizando, donde se muestra claramente dos cosas. Uno es primero el impacto que tiene cada millón de dólares importado de acero chino, como decía, directo o indirecto, chino o asiático, porque el acero, la siderurgia en general, generan muchos puestos de trabajo, y no solo muchos puestos de trabajo, sino altamente calificados. La región prácticamente de manera directa e indirecta emplea 1.2 millones de personas, muy bien remuneradas, calificadas. Entonces, eso es lo que hay que cuidar en definitiva. Entonces, tanto en la pregunta anterior como en esta, lo que tenemos que tener alerta es que todo acero que no se produce en la región o acero que se importa va a impactar directamente en esa calidad y cantidad de empleos. Entonces, recordemos que hoy por hoy hay una sobrecapacidad de acero, y ese es el segundo factor. Y que además, tercer factor y muy importante, todavía Latinoamérica tiene una simetría competitiva en términos de productividad, en términos de costo, de cómo producimos ese acero, mucho más desigual con Asia. Entonces, ese es otro estudio que vamos a publicar en breve, desde Acero, en donde se muestra claramente diferentes factores, principalmente los impuestos, la burocracia interna de nuestros estados y cómo operan las empresas en nuestros países. La infraestructura logística deficiente hace que el costo del acero también sea mucho más alto. Entonces, todo ese costo latinoamericano alto, que debemos continuar trabajando con nuestros gobiernos, le resta competitividad a los productores locales, y entonces la importación, que actualmente ya representa aproximadamente un 35% si uno lo compara con el consumo, hace que sea una amenaza latente para esos empleos generados de alta calidad. Entonces, debemos seguir estando atentos a eso, debemos aprovechar todos los cambios de hábito que han habido después de la pandemia, si es que se puede sacar algo rescatable, y, como siempre digo, aprovechar que esta amenaza mundial que tuvimos, que fue el COVID, sea una oportunidad para acercarnos más con nuestros gobiernos y trabajar en conjunto, sector privado y público, para modificar ese costo latinoamericano, y que entonces la de mejor defensa para un acero importado sea fabricar un muy buen acero, más productividad y más amigable con el medio ambiente en Latinoamérica. ¿Qué porcentaje de la importación ahora mismo de acero en Latinoamérica se atribuye a China? Y eso es una buena pregunta. De hecho, es preocupante que este primer trimestre, con ese impulso y esa recuperación del consumo, la participación de las importaciones en general ha subido un par de puntos. Estábamos en el último trimestre de 2020 con 31% de participación de importaciones totales, no de China, totales, versus consumo. Y en el primer trimestre de 2021 esa participación pasó del 31 al 34%. Eso es una alerta. Pero la verdad es que si uno mira de dónde viene ese acero, hoy la mitad de la importación del acero en Latinoamérica vino de China. Eso es lo que nos preocupa. Aproximadamente el año pasado, en los últimos años, China exportó a la región 5 millones de toneladas, y hoy, en lo que va del primer trimestre, ya llevamos 1.2 millones de toneladas importadas de China. Entonces, esa es la alerta de la cual hablamos, que debemos trabajar, pero que la mejor defensa justamente es trabajar por la productividad y por la defensa del acero latinoamericano con nuestros gobiernos. Turquía también se ha convertido en una fuente importante de acero para Latinoamérica. Espero que esto continúe. Y claro, y ahí está el problema de raíz, ¿no, Tudor? Lo que hablábamos anteriormente, la sobrecapacidad. Yo creo que lo que todavía la discusión que nos debemos en el mundo, no solo con Asia, pero principalmente con Asia, y temas que se trabajan mucho en el Comité de Acero de la OCDE, por ejemplo, que lo viene trabajando muy bien, es continuar dialogando, y de vuelta esto se hace entre estados y privados, sobre valga la redundancia, sobrecapacidad de acero en el mundo, que hoy, tú sabes, ronda aproximadamente los 550, 600 millones de toneladas. Hubo indicios esperanzadores que por ahora tomamos con mucha cautela, pero hay indicios de que Asia, o China específicamente, y
bienvenido producto de la descarbonización y los objetivos de mediano y largo plazo que tiene todo el planeta para descarbonizarse, empiecen a bajar levemente las plantas de producción que tienen exceso y que además tienen mayor pollution o mayor emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, eso sería una doble buena noticia, si se termina confirmando en los próximos meses o años, de que principalmente Asia, que tiene aproximadamente el 15-20% de esa sobrecapacidad, comience a bajar y sobre todo esas plantas que tienen más contaminación. Sería una muy buena noticia para que se comience a trabajar de manera definitiva una vez por todas el problema de la sobrecapacidad. Alacero ha hecho una llamada a los países de la región a principios del año para limitar las exportaciones de chatarra. Venezuela se ha convertido recientemente en una fuente importante de importaciones de esta chatarra turca. ¿Qué países es probablemente que impongan una medida similar a las exportaciones de chatarra? También se ha hablado mucho de Colombia, igual en Argentina tienen una restricción que se renueva cada año. Efectivamente, Argentina renueva cada año. Todos los países en la región, obviamente hay algunos países que dependen más o menos de la chatarra, pero tú sabes que Latinoamérica depende mucho de la chatarra. Y es una buena noticia y una noticia preocupante. Una buena noticia desde el punto de vista de que mientras más chatarra consumamos, es menos polución, es menos chatarra en el ambiente, pero además es acero más verde, es acero que se produce con menos quemado de carbón vegetal y por ende menos emisión de gases de invernadero. Pero también es una noticia que tenemos que continuar trabajando porque siempre se habla de que no está claro si hay falta de capacidad o de recorrección de chatarra para producir todo ese acero que debemos producir. Entonces, si en los próximos años Latinoamérica quiere pasar de producir 95, 100 toneladas de acero por habitante a 100, 110, 120, 130 en los próximos años, lo ideal es que eso lo hagamos con chatarra. Entonces, o con mayor porcentaje de chatarra en la producción. Entonces, creo que la agenda es delicada, pero a la vez también es urgente, porque tiene que ver de vuelta con esas dos cosas, con la sobrecapacidad de acero, pero con la capacidad de Latinoamérica de producir un acero mucho más amigable con el medio ambiente. Así que todos los países hoy están discutiendo alguna que otra medida respecto a chatarra y debemos, desde Alacero, junto con nuestros socios principales, trabajar sobre soluciones. Digamos, Alacero tiene una visión de recopilar información, pero no solo para diagnosticar, sino para primero diagnosticar y después también eventualmente generar vías de canales de comunicación para proponer mejoras y para proponer soluciones a esos problemas. No solo el diagnóstico, sino también propuestas de soluciones. El reciclaje es muy importante para América Latina y cómo es de competitivo el acero producido en la región respecto al resto del mundo, hablando desde el 2021. Bueno, como te comentaba, estamos en breve por emitir un informe que habla de esas asimetrías competitivas y todavía observamos en ese estudio que Latinoamérica tiene grandes oportunidades de mejora en la productividad. La realidad es que los impuestos y los tamaños de los estados que tenemos en Latinoamérica hacen que sea muy caro producir una tonelada de acero en Latinoamérica respecto de Asia. Pero no solo son los impuestos, si bien es el principal factor, y por eso también la necesidad y la urgencia de trabajar sobre todas las leyes de reformas impositivas que puedan haber en la región, sino también la logística. Y eso sí es una discusión de mediano y largo plazo. Y eso sí tiene que ver con las inversiones que pueda hacer los estados, los privados y también con inversión extranjera directa para mejorar rutas, puertos, todo lo que en Argentina, por ejemplo, se está discutiendo también en calados del río, para que todos los... Perdón, un poquito. Ahora voy, mejor. Ahora voy. Disculpa. La pandemia en vivo. Pero te decía, un tema importante más allá de los impuestos es trabajar sobre la infraestructura portuaria de rutas. Hoy por hoy, en Argentina, en México, en Brasil, trasladar en un camión una tonelada de acero desde un estado a otro o de una provincia a otro en México, en Argentina, es prácticamente el doble más caro que trasladar una tonelada de acero desde Asia hacia Latinoamérica en barco. O sea, eso no puede seguir ocurriendo. Eso, estamos tan acostumbrados a escucharlo que parece natural, pero no es natural. Esas son cosas que debemos seguir trabajando. Entonces, pero claro, primero hay que estabilizar la macroeconomía, luego tomar decisiones de microeconomía para que
esos sean las bases sólidas para que cualquier inversión sea rentable en la región, sobre todo esas inversiones de infraestructura de mediano y largo plazo. Entonces, obviamente que la premura ahora es salir de la pandemia, pero el 2022 va a ser un año donde, como te decía anteriormente, yo lo veo como una oportunidad para volver a barajar y dar de nuevo, como se dice acá, digamos, repensar todo desde cero y entender que el mundo es uno solo. El planeta nos lo hizo ver muy claramente ahora, que el mundo está totalmente interconectado, que ya no podemos tomar decisiones solos como si no estuviéramos en un mundo interconectado, no solo por la tecnología, sino por este virus que nos recordó que también no todo es la tecnología, pero sí la tecnología puede ser una solución y el diálogo va a ser una solución para salir en conjunto a, primero, reorganizar nuestras macroeconomías y después tener muy claro que este tipo de industrias como la cirúrgica da mucho empleo y mucha calidad y tenemos que cuidarla. Y desde el sector privado también la responsabilidad y el compromiso de generar todos los avances tecnológicos y todas las inversiones necesarias para fabricar más acero y más acero sustentable en la región. Justo esto le iba a preguntar, ¿cuándo espera que la región comience de una manera más amplia la transición hacia la producción verde de acero? Bueno, yo creo que ya comenzó, Tudor, ya comenzó. Hoy todas nuestras empresas asociadas que nosotros representamos ya tienen en mayor o menor medida declaraciones, primero en línea con los acuerdos de París. Empresas como Ternium o como Tenaris que han ya declarado su reducción en 20% y 30% respectivamente para el 2030. En Chile, ASA, una empresa pequeña, pero que ya fabrica todo su acero con energías renovables, que es otro tema que afecta directamente a la emisión de gases de efecto invernadero en la producción de acero. Gerdau ya puso objetivos de sus managers, de sus directivos, objetivos de sustentabilidad, que antes eso no existía. Ternium también hace poco anunció una gran inversión en los próximos años, todo ligado al cuidado del medio ambiente de sus plantas en toda Latinoamérica. Usiminas, Gerdau, ArcelorMittal también, ArcelorMittal en todo el mundo y también en la región ya declara emisión cero para 2050. Es decir, en mayor o menor medida prácticamente todos nuestros socios están tomando medidas, por supuesto, de reciclabilidad, ¿no? Que ya se venían trabajando hace ya unos años. Ahora, a fin de este año va a haber un evento en Escocia con la COP26 donde posiblemente tengamos más declaraciones ya desde el sector privado, más allá de la que hagan los países. Y tú sabes que la siderurgia tiene un gran desafío por delante. Es el emisor entre 7 y 9% de la emisión de esos gases de efecto invernadero recaen sobre la industria nuestra. Pero creo que el compromiso ya no es una declaración, sino que ya es una realidad. Las inversiones se están viendo, tanto en fuentes de energía renovable como en inversiones directas en cambios de tecnología para producir ese acero. Lo de la chatarra que estamos conversando posiblemente sea una discusión de una segunda etapa. Y por supuesto el hidrógeno, que es lo que hoy se discute en muchos papers todavía y se están haciendo algunas pruebas en el mundo, pero que sería una tercera etapa. Entonces, digamos, hasta 2030 yo creo que ya comenzó una carrera por reducir las emisiones. Después de 2030, por supuesto que ya se habla de tecnologías exponenciales, donde hay que discutir mucho esos costos de esas tecnologías. Y acá viene algo importante, Tudor. Muy importante que los estados tengan claro este camino. Y esta frase que parece una frase de vuelta que naturalizamos, pero ese es el trabajo conjunto entre privado y público, acá no hay otra forma de hacerlo. Ninguna de esas inversiones en los próximos 20 años, sobre todo las de 2030 hacia adelante, hacia 2050, van a poder hacerse sin financiamiento de calidad y en cantidad y sin también políticas públicas que favorezcan esas inversiones. Entonces, ahí es, sin lugar a dudas, Europa, Estados Unidos, que van un paso adelante, tienen que ser un benchmark para la región y tenemos que lograr hacer esos acuerdos internacionales o locales o regionales para que esas tecnologías, cuando llegue el momento, ya estén más abaratadas y que la producción de acero verde sea una realidad y no solo una declaración. Pues un perfecto final para nuestra entrevista. Si usted quiere añadir algo más. No, todo un placer conversar contigo, esta primera entrevista, que esperemos que sea la primera de otras, que puedas interesarte en la región, es muy importante para nosotros, que seas un portavoz de nuestros mensajes, que son los mensajes de nuestra industria, así que muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a usted también. Hasta luego. Hasta luego. Gracias de nuevo, Alejandro. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Hasta la próxima. Sí, gracias. Gracias a todos.